Bien, ahí empezamos a grabar. Bueno, chicos, buenas tardes. Esta vez no es buenas noches, buenas tardes. Día jueves 15 de octubre. Jueves que normalmente tienen teórico, y vamos a tener práctico para recuperar la clase el día lunes, que fue feriado, que no tuvimos clase. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien todo lo que hablo? ¿Se ve bien? Perfecto, bien. Somos 22 alumnos. Bueno, ahora 21. Esperemos que se vayan sumando más a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? La clase normalmente ¿hasta qué hora llega? ¿Hasta las 8 o hasta las 7:30? ¿O hasta las 8:30? La clase del teórico. ¿Qué otra clase tienen después de esto? Hasta las 8. Hasta las 8. ¿Tienen otra clase después? Probabilidad y estadística. ¿A qué hora empieza probabilidad estadística? ¿Empieza a las 8? 8, 8:30, depende Bien, del día. bien, perfecto. Entonces vamos a aprovechar estas 2 horas que tenemos. Seguramente la clase que viene el día lunes vamos a seguir con el práctico, así que bueno, vamos a aprovechar estas 2 horas. Bueno, con respecto a los prácticos, ahí les escribí por WhatsApp, por el grupo, para que quede bien claro cuáles son las condiciones que se habían hablado a principio de año. El práctico, no sé si no se entendió. Pensé que Candela querías hablar, te voy a poner en mute, ahí está. No sé si se terminó de entender lo que quise decir, es que las condiciones están bien claras. No es una condición tener el práctico aprobado para rendir el parcial, ¿sí? No es que no se los va a dejar rendir el parcial si no tiene el práctico aprobado. Lo que sí, se les pone fechas de entrega, para que el alumno tenga al día la materia, ¿sí? Tenga el día a la par de lo que vemos en clase, se va poniendo fechas de entrega, y también yo tengo fechas de evolución, para que ustedes tengan tiempo para hacer las correcciones, ¿sí? Lo que sí se va a exigir es la última fecha en donde los trabajos prácticos, el 100% de los trabajos prácticos tienen que estar en condiciones de aprobado. No es condición de entregado, por eso quise hacer la salvedad. Es condición de aprobado, o sea, tienen que entregar el trabajo práctico, se le va a hacer la corrección, si hay una observación, volver a entregar la corrección hasta estar en condiciones de aprobado hasta el 17 de noviembre. 17 de noviembre. Estamos hablando que tenemos un mes, hoy es 15 de octubre, estamos hablando que tenemos un mes, ya entregaron todos los prácticos, yo todavía me falta de corregir, estoy corrigiendo los últimos del TP5, el 6 y el 7 ya los vi por encima, hice una revisión, ahora estoy con la revisión más detallada con respecto al trabajo práctico número 5, pero el 6 y el 7 los revisé por encima y bastante bien todos los que vi, así que bueno, estoy conforme de que estamos bien con la materia. Queda un trabajo práctico más, exacto. Queda el trabajo práctico número 8, que es momento de inercia, que es el tema que estamos iniciando con esta clase. Ya lo vieron en el teórico, en el práctico, hoy va a ser la primera clase, ¿sí? Vamos a empezar con los que le pedí que estudien y que lean el día lunes, el lunes que fue feriado, yo les escribí un mensaje, les pedí que lean definición de momento estático, eso es lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que es el momento estático? ¿Alguien me puede decir? Momento estático, o momento de primer orden. ¿Cómo se define el momento estático? Ya lo vieron en el teórico, ya en el teórico están viendo momento de inercia máximo y mínimo, haciendo girar los ejes, así que está mucho más avanzado. Así que tendrían que poder definir bien, y más con lo que se pidió que se lea, el material de estudio, qué es lo que es momento estático o momento de primer orden. Posiblemente, profe, no haya mucha participación, ya que ayer rendimos un parcial Bien. largo, así que estamos Parcial, hace un par de días. Así que no es por bien. excusarme, pero bueno, está la chance de que
No hay Yo problema. me incluyo, no pude ver nada. ¿Qué No sé para tuvieron? qué, porque se vino un bochazo, pero bueno, ¿Parcial de qué materia tuvieron? física, De física 2. Física física 2. 2, Sí. sí. Bueno, no hay problema. Repasemos juntos entonces qué es lo que es momento estático. Se define como momento estático S, a la relación que existe entre una figura, ¿sí? Una figura plana, con respecto a un eje, también un eje que se encuentra en el mismo plano de la figura. La figura y el eje son coplanares. Este le vamos a llamar eje 1. Entonces, a partir de esa relación que existe entre la figura y un eje, yo puedo definir al momento estático S que va a ser con respecto al eje 1, igual a la integral del diferencial de área, cada puntito diferencial de área, que va a tener unidad de área o longitud al cuadrado, por la distancia con respecto, la distancia en la que se encuentra el diferencial de área con respecto al eje. Distancia, obviamente, que se mide en sentido perpendicular al eje considerado. A esa distancia la podríamos llamar, vamos a llamarlo así, distancia al eje 1. Como dijimos, momento estático de una figura con respecto a un eje es igual la sumatoria, una sumatoria continua, de diferenciales de área, de pequeños puntitos de área, por la distancia en la cual se encuentra dicho eje, distancia que se mide en sentido perpendicular. ¿Sí? Ese eje, que yo puse un eje cualquiera en el plano, en lugar del eje 1 podría ser el eje 2. Eje 2. Un eje que se encuentra por debajo del eje 1. ¿Sí? El momento estático del eje 2 va a ser igual, de la misma forma, integral diferencial de área por la distancia del eje 2. Distancia del eje 2. Distancia que también se mide en sentido perpendicular. ¿Distancia de qué? De cada puntito diferencial de área. Fíjense que el eje 2, al encontrarse por debajo, al encontrarse más separado de la figura, al encontrarse más separado con respecto al eje 1, al encontrarse más separado, va a tener una distancia de cada uno de los puntitos diferencial de área mayor, haciendo que la sumatoria de la multiplicación de la diferencial de área por su distancia va a ser mayor que con respecto al eje 1. Lo que estoy diciendo es que el momento estático 2 es mayor con respecto al eje 1. ¿Sí? Estamos hasta acá. ¿Qué pasa ahora si en lugar del eje 2, el eje 1, considero otro eje, por ejemplo, este eje, eje 3? ¿Sí? El momento estático, con respecto al eje 3, también va a ser la integral diferencial de área por las distancias de cada puntito con respecto al eje 3. Distancias con respecto al eje 3. Lo pongo de esta forma para que no nos confundamos con X, con Y, ¿sí? Lo quiero poner así bien genérico, ya vamos a ir a un caso más particular, pero quiero que quede bien claro. Momento estático, integral diferencial de área por la distancia de cada puntito con respecto al eje que se mide en sentido perpendicular. Si lo analizo, si quiero calcular el momento estático de la misma figura con respecto al eje 3, el eje 3, por estar por encima, tiene puntitos diferencial de área que están por debajo del eje. Esta distancia, por estar por debajo, va a tener un signo negativo. Entonces decimos que el momento estático va a depender de la ubicación del eje, pudiendo ser un signo positivo o pudiendo ser un signo negativo también. Este momento estático S3 va a ser negativo, menor a 0. ¿Por qué va a ser negativo? Porque todas las coordenadas, y ahora hablamos de coordenadas, todas las distancias en las cuales se encuentra el diferencial de área se encuentran por debajo del eje, considerando por encima positivo, por debajo negativo, en función de la convención general, una convención adoptada. Por debajo va a ser negativo, momento estático, al tener las distancias negativas, es con signo negativo respecto al eje 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos?
que el momento estático, de forma general, es igual a diferencial de área por la coordenada en la cual se encuentra cada puntito diferencial de área. Coordenada que puede ser positiva si es por encima del eje, negativa si es por debajo. Fíjense que la figura es la misma. Al considerar diferentes ejes, los momentos estáticos obviamente varían. Pudiendo ser también un eje por aquí, cualquier eje coplanar, eje 4, en donde aquí las distancias van a ser estas, siempre se miden en sentido perpendicular. Al estar a la izquierda podría considerar en signo negativo, por lo tanto, el estático también, el momento estático 4 también sería negativo. ¿Sí? Y si yo a partir de, voy a hacer un poco más limpio, que estoy ensuciando mucho el pizarrón. Vamos a empezar de vuelta. Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que es momento estático? A partir de una figura, con respecto a un eje coplanar, un eje con dirección cualquiera, pero coplanar con la figura, eje 1, figura, se define como momento estático S, con respecto al eje 1, a la sumatoria continua de diferencial de área, de cada puntito diferencial de área, por la distancia en la cual se encuentra cada diferencial de área con respecto al eje 1. Distancia al eje 1. Que dijimos que es una distancia, está mal dicho distancia, sería una coordenada. Es una coordenada, aquí vamos a poner coordenada, con respecto al eje 1. Cada puntito va a tener, diferencial de área, va a tener una coordenada con respecto al eje analizado. Coordenada que obviamente se mide en sentido perpendicular, ¿sí? Este valor va a tener un signo, podemos estar por encima, positivo. A esta ecuación la voy a igualar a el área total por una distancia, una coordenada, que la vamos a llamar coordenada baricéntrica. Coordenada eje 1 baricéntrico. ¿Sí? En donde aquí hacemos uso de un nuevo concepto, baricentro. Baricentro, una figura, nos da una idea del centro, siempre hablando baricentro, momento estático de áreas, no de masa. En el teórico tienen la demostración de cómo partir de reemplazando por fuerzas, se puede también encontrar, y de ahí se hace la demostración hasta llegar que es válido también momento estático de áreas. Decimos que el diferencial de área por la distancia es igual al área total por una distancia que se va a llamar coordenada al eje 1 baricéntrica, que me va a permitir definir un punto del eje baricéntrico, me va a permitir definir el baricentro de la sección, que nos da una idea del centro de la sección con respecto al área. Y la definición de baricentro va a estar dada por la misma fórmula que estamos viendo aquí. Se define como baricentro a la distancia en la cual se pudiera considerar al área total concentrada en un punto, ¿sí? Calculando su momento estático con respecto a un eje, siendo el mismo momento estático que la sumatoria del diferencial de áreas por las coordenadas de cada puntito diferencial de área. ¿Sí? Esta definición, no se preocupen porque la tienen en el teórico, estoy hablando que esta coordenada eje 1 baricéntrico, me permite a mí definir el baricentro de la figura, punto G. Es un punto en el cual, considerando toda la figura concentrada en ese punto, ese punto se encuentra a una distancia tal del eje, de tal forma que el momento estático de la figura completa por esa distancia es igual al momento estático de la sumatoria diferencial de área por las distancias de cada puntito diferencial de área. Estoy hablando de esta misma ecuación. Estoy yendo para un lado y para el otro. Con respecto a la definición de baricentro, es leer la misma ecuación del lado inverso, en donde podemos considerar la figura concentrada en un único punto. ¿Sí?
Ese es el baricentro de la figura, que es un tema que vamos a ver el día de hoy, cálculo de baricentro a partir del momento estático, ¿sí? Y con todos los casos posibles. Luego, la clase que viene, vamos a ver momento de inercia, momento de segundo orden. Este momento estático, momento de primer orden, se denomina de primer orden porque la coordenada o la distancia en la cual se encuentra cada diferencial de área está elevado a la 1. ¿Sí? En el momento de inercia vamos a ver que esta distancia está elevado al cuadrado. Para el momento estático, ya dijimos que en función de la ubicación del eje, con respecto a la figura, va a tener un signo siendo positivo, siendo negativo, dependiendo de las coordenadas y la sumatoria de esta multiplicación, diferencial de área por su distancia que tiene signo, así también como va a poder ser cero. ¿Cuándo va a ser cero? Para un eje, por ejemplo, esta figura, no quiero manchar esa, por ejemplo, un eje por aquí, para el eje 3. El eje 3 puede ser un eje de tal forma que el momento estático con respecto al eje 3, que por definición es igual al diferencial de área por las coordenadas al eje 3. 3. Sabemos que estas coordenadas se miden en sentido perpendicular. Estas coordenadas significa que cada puntito diferencial de área va a tener un signo, siendo los diferenciales de área que están por encima del eje, signo positivo, los diferenciales de área que están por debajo del eje, signo negativo, esta multiplicación va a dar negativo, así como los diferenciales de área que sean coincidentes con el eje, esta coordenada va a ser 0, por lo tanto esta suma va a ser 0. El eje 3 puede ser un eje, como dijimos, de tal forma que la suma de áreas por su distancia del lado superior, que es positivo, más la suma de su distancia del lado inferior, suma de áreas por su distancia del lado inferior, que es negativo, es igual a 0. O sea, siendo igual de un lado y del otro. Lo que estoy diciendo es que este eje puede ser un eje baricéntrico, de tal forma que cumple la siguiente condición. Momento estático es igual al diferencial de área por coordenadas de un lado y del otro, de cada diferencial de área. Ya sabemos que por definición es igual al área total por la coordenada al eje 3, coordenada baricéntrica. ¿Sí? Y si se da la casualidad de que este eje 3 tenga la misma área por mismo valor numérico, de áreas por distancia del lado superior, con signo positivo, y de áreas por distancia del lado inferior, con signo negativo, significa que la suma va a dar 0. Este momento estático puede ser que nos dé 0. Si es así, la coordenada del eje baricéntrico es igual a 0. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que el eje 3 es un eje baricéntrico. Es un eje que contiene el baricentro de la figura. Sabemos que el baricentro es un punto que con un solo momento estático no lo puedo definir. Para su definición necesitaría dos momentos estáticos o momento estático calculado con respecto a dos ejes de tal forma que no sean ni coincidentes ni paralelos, pudiendo ser este un eje, pudiendo ser este otro eje. Eje 3, eje 4. A partir del eje 3 y el eje 4 voy a saber sus dos coordenadas baricéntricas para definir el baricentro. A partir de la primera, siendo coincidente el eje 3 con el eje baricéntrico y el momento estático igual a 0, la coordenada baricéntrica vale 0, por lo tanto el baricentro se encuentra por aquí, coincidente con el eje en alguno de estos puntos. A partir de un segundo cálculo, momento estático, S4, puedo calcular la coordenada baricéntrica al eje 4. Coordenada obviamente que se mide en sentido perpendicular al eje y que me va a permitir definir el baricentro de la figura. Baricentro que se define con una letra G, ¿sí? Mediante dos ecuaciones momento estático, con respecto a un eje, con respecto a otro eje, siendo esos dos ejes coplanares a la figura y no coincidentes ni paralelos, puedo definir mediante una coordenada y mediante otra coordenada el baricentro de la figura. ¿Sí? Estoy yendo muy rápido hasta acá. ¿Estamos bien?
Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, eso es momento estático, momento de primer orden. Veamos otro caso. Para el cálculo de baricentro. Por ejemplo, tengamos una figura que tiene, por ejemplo, una figura que tiene esta forma. ¿Sí? Una figura, por ejemplo, que tiene esta forma. ¿Cómo hacemos para calcular el baricentro de esta figura? Primero, a priori, uno ya tendría que tener una idea, una noción, de que si el baricentro es aproximadamente el centro de la figura, el centro de la figura parecería que está por acá, ¿cierto? Por acá estaría el centro de la figura. Figura que se considera obviamente un espesor constante, que se considera un peso específico constante. Esa es toda la demostración desde baricentro de masa hasta baricentro de área. Entonces, viendo la figura, una primera noción tiene que ser, el baricentro se tiene que encontrar dentro de la figura, pudiendo ser un punto externo a la figura. Si yo tengo una sección de esta forma, y calculo su baricentro, seguramente el baricentro me va a dar por acá. Un punto externo a la figura, pero que nos da una idea que está aproximadamente en el centro de la figura. ¿Sí? Entonces, si a partir de esto, numéricamente, ya vamos a ver cómo se calcula, numéricamente a mí me da un punto por acá, ¿sí? Obviamente tengo que darme cuenta que está mal. No solamente error conceptual, numérico, de cálculo, sino también error conceptual. No puede estar un punto tan alejado, siempre está el baricentro cerca del centro de la figura aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Esta figura tiene un eje de simetría. La figura tiene un eje de simetría con respecto al eje vertical, que lo vamos a llamar eje Y. ¿Sí? Con respecto a este eje, la figura es simétrica de un lado y del otro. Entonces, ¿qué valor, yo les pregunto a ustedes, qué valor, en función de lo que vimos recién, ¿sí? El eje Y es un eje de simetría para esta figura. Para un lado y para el otro la figura es simétrica. ¿Qué valor de momento estático SI me va a dar? ¿Cuánto vale el momento estático con respecto al eje Y? 0. ¿Por qué vale 0? ¿Qué quiere decir que vale 0? La coordenada es nula. ¿Está bien? La coordenada X sub G vendría a ser la distancia en la cual se encuentra el baricentro con respecto al eje Y es nula, es correcto, ¿sí? Porque es un eje baricéntrico, claro, es correcto también. Y la otra demostración es la siguiente. La multiplicación de diferencial de áreas por coordenadas del lado izquierdo, que es negativo, o el baricentro se encuentra en ese eje, también es correcto. Otra forma de verlo sería la siguiente. Esta sumatoria continua diferencial de áreas por coordenadas. Del lado izquierdo, las áreas por la coordenada del lado izquierdo va a dar negativo. Del lado derecho, las áreas por las coordenadas del lado derecho son positivas. Las áreas son equivalentes, las distancias de un lado y del otro son equivalentes, siendo su signo opuesto. Por lo tanto, la sumatoria me va a dar de un lado positivo, del otro lado negativo, el mismo valor, diferente signo. Obviamente, este momento estático vale 0. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, la demostración de que esta parte, este término, vale 0. Que luego se despeja que la coordenada del eje baricéntrico vale 0. Obviamente el área total no es 0, que lo estamos viendo, existe, pero la demostración de que por qué la coordenada baricéntrica es 0 sale de acá, de hacer un análisis de esta sumatoria entre áreas y distancias. Distancias que obviamente va a tener signo del lado derecho positivo y del lado izquierdo negativo en este caso. ¿Sí? Esta sumatoria me dice que del lado izquierdo tengo un signo, que del lado derecho tengo otro signo, las mismas áreas,
a las mismas distancias, con signos opuestos, esta sumatoria da 0. Al dar 0 esta sumatoria, puedo despejar que la coordenada al eje baricéntrico es 0. Entonces, el momento estático de un eje baricéntrico es 0. También defino que la coordenada, vamos a llamar así, la coordenada x sub g es igual a 0, siendo la coordenada x sub g una distancia que se mide en sentido perpendicular al eje. ¿Sí? Al ser la coordenada x sub g igual a 0, significa que el baricentro se va a encontrar sobre el mismo eje, pudiendo ser un punto más por aquí. Seguramente no va a estar acá el baricentro, porque está muy alejado del centro aproximado de la figura. Seguramente el baricentro no va a estar acá por el mismo motivo, por ese análisis que uno tiene que hacer previo. Así que seguramente va a estar por aquí. Como dijimos previamente, es necesario un segundo momento estático, el cálculo de un segundo momento estático para despejar la coordenada perpendicular al eje analizado y de esa forma poder definir el baricentro. El segundo eje puede ser, como dijimos, un eje cualquiera en el plano, coplanar a la figura, siempre y cuando cumpla la condición de que no sea ni coincidente ni paralelo al eje. Podría ser este eje. Voy a hacer de azul. Eje X. ¿Sí? Yo arbitrariamente coloqué un eje para calcular el segundo momento estático que sea coincidente con la base de la figura. De esa forma puedo calcular el momento estático con respecto al eje X. Yo les pregunto, ¿qué signo me va a dar el momento estático con respecto al eje X? Con respecto al eje X, que ya hemos dicho que era integral diferencial de área por las distancias, en este caso Y. Diferencial de área por las distancias coordenadas, en este caso Y, que se mide en sentido perpendicular al eje, con signo positivo. ¿Sí? ¿Por qué sé y estoy seguro que es signo positivo? Porque la figura en su conjunto se encuentra por encima del eje, porque cada puntito diferencial de área de la figura va a tener una coordenada positiva. Esta coordenada va a ser positiva para todos los diferenciales de área, para el eje analizado, ¿sí? Por lo tanto, puedo asegurar de que va a ser con signo positivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tuviera este eje? Vamos a hacer aquí. Este eje. Vamos a llamar eje X2. ¿Sí? ¿Qué signo tiene momento estático con respecto al eje X2? ¿Qué signo tiene momento estático con respecto al eje X2? Ya dijimos que es igual, ¿vale? La ecuación siempre la misma, integral diferencial de área por la distancia en la cual se encuentra cada puntito diferencial de área, o sea, coordenada que se mide en sentido perpendicular al eje, vamos a llamar I sub I2. ¿Sí? Depende de dónde esté el baricentro. Si el baricentro está por debajo del eje, va a ser negativo. Y si no, positivo. La respuesta es correcta, ¿sí? Es correcta, pero lo que estoy tratando es que hagamos un análisis independiente de esta parte, un análisis de esta ecuación. ¿Sí? ¿Por qué quiero que hagamos este análisis? Porque les va a ayudar a ustedes para el cálculo del valor, no solo el baricéntrico, del baricentro, sino el cálculo del valor del momento estático y también del momento de inercia. El momento de inercia, el análisis que hacemos es equivalente, pero analizando siempre esta parte. El momento de inercia, tema que vamos a ver la clase que viene, en donde el momento de inercia se define como I del eje analizado, integral diferencial de área por la distancia en la cual se encuentra cada puntito diferencial de área elevado al cuadrado. ¿Sí? Es un análisis similar a este, pero con una distancia elevada al cuadrado,
en donde en función del eje analizado va a tener un valor, va a tener otro. Por eso es correcto que depende de dónde se ubique el baricentro, pero eso se despeja luego de hacer esta integral. ¿Sí? Integral que para este cálculo inicial, para este planteo inicial que estoy haciendo yo, la estoy poniendo como una integral continua. Vamos a ver que esta integral no se resuelve de esa forma, sino que se hace con sumatorias de áreas por distancias conocidas. Entonces dijimos, como dijo el compañero, va a depender, pudiendo ser mayor a 0, ¿sí? Pudiendo ser menor a 0, y también pudiendo ser igual a 0, ¿sí? Ya que a partir del eje X2 tenemos áreas por encima y áreas por debajo. Significa que esta sumatoria para toda el área que tenemos por encima va a ser positivo, con signo positivo, donde hay mucha área distribuida en este sentido longitudinal, horizontal. Cada puntito diferencial de área por su distancia positiva, por su coordenada positiva, va a sumar. Del lado inferior voy a tener también área, pero más separada, ¿sí? Haciendo que esta distancia sea mayor, la distancia sea mayor, con signo negativo. Entonces habría que resolver esta ecuación para saber qué signo tiene. A priori no lo podemos averiguar solamente viendo la figura, ¿sí? Si los rectángulos fueron iguales, podemos decir que sería negativo, porque la distancia y la diferencia del área del rectángulo vertical sería más grande. Si los rectángulos fueran iguales, podemos decir que sería negativo, porque la distancia a los diferenciales área del rectángulo vertical serían más grandes. Recuerden que estamos hablando de áreas por distancias, ¿sí? Pero está bien, es correcto el planteo, ¿sí? Bien. Entonces, ya definimos que el eje Y es un eje baricéntrico. Eje Y, eje baricéntrico. ¿Qué significa eje baricéntrico? Que el baricentro pasa sobre ese eje. A partir del eje X o del eje X2, cualquiera de los dos, puedo resolver esta ecuación. A partir de esta ecuación, donde para un caso ya conozco su signo, que sale por análisis de esta ecuación. Para el otro caso, no conozco su signo, pueden ser positivo, negativo, 0, ¿sí? De cualquiera de las dos, de una, despejo la distancia en la cual se encuentra el baricentro. Pudiendo ser, a partir de esta, voy a despejar de esta ecuación Sx igual integral diferencial de área por I sub I, ¿sí? Que es esta misma ecuación, que ya sabemos por definición que es igual al área total por la coordenada al eje analizado, coordenada baricéntrica, lo que podría llamar yo I coordenada, I sub G, con respecto al eje X. ¿Sí? Estoy haciendo el análisis del eje X, el eje que se encuentra en la base. Esta ecuación es la misma ecuación genérica, pero adaptada al eje analizado. Momento estático del eje X, es igual a integral diferencial de área, cada puntito por su distancia, igual al área total por la distancia en la cual, si consideramos todas las figuras concentradas en un único punto, el momento estático no varía, ¿sí? Por la coordenada baricéntrica. Seguramente esta ecuación, que ya vamos a ver cómo resolvemos esto, esta ecuación voy a poder despejar I sub G, la coordenada I sub G, que ya dijimos que nos va a dar un signo positivo. El momento estático es positivo. Obviamente el área no tiene signo. Decimos obviamente, pero no es tan obvio. En esta instancia decimos que no tiene signo. Ya vamos a ver que ponerle signo negativo a un área es un artilugio para resolver una figura compleja. En esta instancia el área no tiene signo, es positiva siempre. Su coordenada, para que el momento estático sea mayor a 0, su coordenada obviamente va a ser positiva. Coordenada baricéntrica significa que se encuentra por encima del eje, seguramente por aquí. A partir del eje X, represento en sentido perpendicular la coordenada calculada, coordenada I sub G, ¿sí? Coordenada calculada a partir del momento estático con respecto al eje X. Signo positivo se representa por encima.
A partir de esa coordenada puedo definir un eje. Eje X sub G, que es un eje baricéntrico. ¿Sí? Así como el eje Y, que era un eje de simetría, es un eje Y sub G baricéntrico, el eje X sub G también va a ser un eje baricéntrico. Yo les pregunto, ¿cuántos ejes baricéntricos existen en la figura? ¿Cuántos ejes baricéntricos existen en la figura? Infinitos, claro, no tiene que haber duda, infinitos ejes. Son ejes, por definición, un eje baricéntrico es un eje por el cual pasa por el baricentro. ¿Sí? Básicamente eso. Que ya dijimos, hicimos la demostración de que si la figura tiene un eje de simetría, el eje de simetría es un eje baricéntrico, ya que por sobre ese eje se encuentra el baricentro. Por todo eje baricéntrico, el momento estático de un eje baricéntrico cualquiera siempre es igual a 0. ¿Qué significa que sea igual a 0? Significa que el área que tengo de un lado, por sus distancias, con un signo, es igual al área que tengo al otro lado, por su distancia, con signo opuesto. Dicho de otra forma, esta sumatoria me da igual a 0. De esta sumatoria que me da igual a 0, despejo que la coordenada vale 0, por lo tanto, el eje es baricéntrico. ¿Sí? Y si tomamos un eje que pase por el baricentro y sea oblicuo, un eje que pase por el baricentro y sea oblicuo, por ejemplo, este eje. Eje, vamos a llamarle eje sub 3. ¿Sí? Bien, con respecto al eje sub 3, tendría que hacer el mismo cálculo, lo voy a hacer acá, el momento estático de la figura con respecto al eje sub 3, siendo un eje coplanar la figura, cualquier dirección, va a ser igual a la integral diferencial de área por la coordenada en la cual se encuentra cada puntito diferencial de área de la figura, coordenada de la distancia, coordenada al eje, lo habíamos puesto, coordenada al eje sub 3, ¿sí? Que va a ser igual al área total por la coordenada baricéntrica, el eje sub 3, baricéntrica. ¿Sí? Estoy copiando la misma ecuación genérica, adaptándola a un eje cualquiera. Entonces, para el cálculo tendría que resolver cada puntito diferencial de área por su distancia perpendicular, ¿sí? Donde encontraré que el lado superior va a ser signo positivo, del lado inferior va a ser con signo negativo, ¿sí? Y si yo resuelvo esa sumatoria del lado superior, áreas por distancia, con signo positivo, del lado inferior, áreas por distancia con signo negativo, voy a encontrar que esa suma me va a dar igual a 0. Esta suma me va a dar igual a 0, porque de un lado tengo un signo positivo, del otro lado tengo un signo negativo. Los diferenciales de área que sean coincidentes con el eje van a tener una coordenada 0. Esta suma me va a dar igual a 0. Y de aquí despejo que la coordenada del eje baricéntrico es 0, que el eje analizado es eje baricéntrico. ¿Sí? Para el cálculo no lo vamos a hacer con un eje oblicuo, para el cálculo práctico lo vamos a hacer con ejes cuyas distancias sean fáciles de visualizar y cuyas áreas sean fáciles de calcular. ¿Estamos hasta acá? Fíjense bien, un tema que no es menor y que siempre presta la confusión, el hecho de colocar las mismas denominación XX o II, ¿sí? Siempre hablamos de momento estático con respecto a un eje cualquiera, a la figura por su distancia en sentido perpendicular. ¿Sí? Que en este caso hablamos de integral continua diferencial de áreas, puntitos de áreas. Este diferencial de área va a tener una unidad longitud al cuadrado,
la distancia, ya sea con signo coordenada positiva o coordenada negativa, va a tener una unidad de longitud. Por lo tanto, el momento estático tiene unidad de longitud al cubo. ¿Sí? Tiene unidad de longitud al cubo. Es un valor escalar que va a depender solamente de la figura, del tamaño de la figura, de las dimensiones de la forma y del eje analizado. El eje analizado siendo cualquier eje coplanar en el plano, coplanar con la figura. ¿Sí? Como mínimo siempre son dos ejes, ¿cierto? Ya me respondí solo, perfecto. Sí. Para definir el baricentro, como mínimo es necesario definir dos ejes baricéntricos. O calcular el momento estático con respecto a dos ejes. Ejes que no sean coincidentes ni paralelos. Bien. Pregunta de examen puede ser, bueno, todo esto que estuvimos hablando. ¿Qué signo puede tener momento estático? Sabemos que puede ser positivo o negativo 0. ¿Por qué el eje baricéntrico es un eje ¿Por qué el eje de simetría es un eje baricéntrico? ¿Sí? ¿Por qué el eje de simetría es un eje baricéntrico? Lo explicamos recién. Sale del análisis de esta ecuación, de este término, integral, sumatoria continua de diferencial de áreas por distancias, que de un lado van a ser signo positivo, del otro lado va a ser signo negativo, la multiplicación son las mismas, numéricamente son las mismas, signo opuesto, da 0, de ahí se despeja que la coordenada vale 0. ¿Sí? Bien. Fíjense que a partir del momento estático de un eje, cualquiera en el plano, puedo definir un eje baricéntrico y defino la coordenada, calculo la coordenada en la cual se encuentra ese eje baricéntrico a partir del momento del eje analizado. ¿Sí? Yo les pregunto, si tuviéramos que calcular el baricentro de esta figura, ¿qué eje es conveniente tomar para el cálculo de esta coordenada? ¿Es conveniente el eje X, que se encuentra en la base? ¿O es conveniente el eje X2, que se encuentra en la mitad de la figura? ¿Cuál de los dos ejes es conveniente para calcular la coordenada en la cual se encuentra el baricentro con respecto a ese eje? Y para definir el eje baricéntrico y para poder definir el baricentro, ya tenemos una, el eje X. ¿Por qué el eje X? Ahí vengo, hoy tomo un poquito de agua. Sabemos que es únicamente suma y no vamos a tener errores. O nos aseguramos de tener menos probabilidad de equivocarnos. Perfecto, esa es la respuesta. Numéricamente, podríamos decir que desde el punto de vista del cálculo, tiene menos probabilidad de error si todas sus coordenadas conocemos su signo. ¿Sí? Recuerden que estas coordenadas son valores que nosotros vamos a determinar en función de la figura, que si esa coordenada de cada figura puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0, presta más a la confusión de que si son todas con el mismo signo. Dicho de otra forma, el momento estático con respecto al eje X2 puede ser positivo, negativo, 0, tiene las tres posibilidades de signo, las dos posibilidades y nula, y con respecto al eje X solamente va a ser positivo el resultado correcto. O sea, si nos da negativo es porque hay algo que está mal. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la misma figura. Así. Lo voy a hacer acá. Acá lo voy a hacer. Partir la misma figura a los fines de ver cómo se calcula
Entonces, veamos. Tenemos un ejercicio como el siguiente. El enunciado nos pide calcular el baricentro de la figura. La figura es una figura compuesta por dos rectángulos. Este es un rectángulo, este es otro rectángulo. ¿Sí? Que tiene la condición de que la figura, observando y analizando la figura, podemos ver que tiene un eje de simetría. Es este eje de simetría. Entonces, a modo de ítems para hacer este ejercicio, lo primero que hacemos es definir y analizar la figura, establecer y observar si tiene eje de simetría. El hecho que tenga un eje de simetría es un eje en el cual el baricentro, es un eje en el cual el momento estático va a ser 0. Por lo tanto, la coordenada en la cual se encuentra el eje, con respecto a ese eje medido en sentido perpendicular, va a ser 0. Por lo tanto, el baricentro se encuentra sobre ese eje. ¿Sí? Así que para calcular el baricentro de una figura, lo primero que hacemos es analizar la figura y calcular dos momentos estáticos con respecto a dos ejes que nosotros elegimos arbitrariamente. Ejes que nos van a permitir a nosotros saber dónde se encuentra el baricentro. Obviamente, si la figura tiene un eje de simetría, es conveniente elegir ese eje, ya que el baricentro se encuentra sobre ese eje. ¿Sí? El eje Y va a ser igual al eje I sub G, o sea, el eje baricéntrico. Estoy escribiendo bastante improlijo. Lo que estoy diciendo es que el eje I es igual al eje I sub G. ¿Sí? Eje I sub G se denomina eje baricéntrico. Eje I sub G o eje baricéntrico. Es un eje en el cual contiene el baricentro, que es un punto. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que hacemos con este tipo de ejercicio es definir dos ejes en los cuales voy a calcular momento estático. Esos ejes se eligen arbitrariamente. Es conveniente elegir un eje que sea simétrico, porque me ahorra cálculo. ¿Sí? Esto que lo digo y que suena tan simple, tan sentido común, no pasa después a la hora de controlar los exámenes. Ya van a ver que para resolver este tipo de ejercicio hay una tablita, que en donde la tablita llevamos conceptos a la tablita, que la tablita obviamente es una herramienta válida, pero como toda herramienta hay que saber utilizarla. Si sabemos que por concepto es necesario definir dos ejes para calcular su baricentro, con dos ejes puedo calcular su momento estático de cada eje, con esos momentos estáticos puedo calcular las coordenadas que se miden en sentido perpendicular al eje analizado. Obviamente voy a elegir ejes que sean más convenientes. ¿Sí? De nada me sirve elegir un primer eje, este eje I1. ¿Por qué de nada me sirve? Porque voy a averiguar una coordenada que se mide en sentido perpendicular, o sea, coordenada X sub G1, que me va a permitir definir el eje baricéntrico. Que nosotros ya sabemos por definición que el eje baricéntrico es igual al eje de simetría. En este caso, el eje de simetría, porque la figura admite eje de simetría. Siempre el eje de simetría es eje baricéntrico. Y no, el eje baricéntrico siempre es eje de simetría. Eje baricéntrico se define como un eje en el cual contiene el baricentro. Si la figura tiene eje de simetría, el eje de simetría es baricéntrico. Este cálculo a mí me demuestra que el alumno no conoce el tema. Si ustedes definen arbitrariamente un eje de tal forma que todas las coordenadas que estén a la derecha sean positivas, es correcto. Pero no se están dando cuenta que la figura ya tiene un eje de simetría, que ese es el eje que hay que analizar. Ese es el camino más corto. Camino que no requiere cálculo, simplemente aplicación y concepto. Estas son las cosas que uno evalúa para ver si el alumno entendió el tema y no resuelve mecánicamente completando una tablita, completando cálculo y no haciendo un análisis de la ecuación y un análisis del tema que se está pidiendo.
Entonces, definido el eje arbitrario, ya sabemos que tiene el eje simetría, definimos el eje Y, es un eje baricéntrico, el baricentro se encuentra sobre ese eje. Ya dijimos que era conveniente elegir un segundo eje, que tiene que ser en sentido, no tiene que ser ni coincidente ni paralelo, pudiendo ser un eje oblicuo, cualquiera, por las cotas y por la forma de las áreas, es conveniente elegir un eje en sentido horizontal, ya que las distancias son cotas del enunciado, no hace falta un cálculo extra. Las áreas son mucho más fáciles de calcular, ¿sí? Y es conveniente, como dijimos, de estos dos, un eje cualquiera en la figura, o un eje que se encuentre en la base, es conveniente el eje en la base, porque va a tener todas sus coordenadas, eje X, va a tener todas sus coordenadas positivas. Voy a borrar hasta acá. Entonces dijimos, ¿sí? El momento estático con respecto al eje Y va a ser igual 0. ¿Por qué? Porque el eje Y es un eje baricéntrico. Por lo tanto, la coordenada x sub g, ¿sí? Es una coordenada x sub g que se mide en sentido perpendicular al eje, es igual a 0. Por lo tanto, el baricentro se encuentra sobre el mismo eje Y. Por lo tanto, de acá queda definido el eje Y sub g. Segundo cálculo, momento estático con respecto al eje X. Con respecto al eje X, lo elegimos arbitrariamente, lo coloqué en la base, de tal forma que todas sus coordenadas diferenciales de área sean positivos. Por definición, es igual a diferencial de área por coordenadas perpendiculares al eje. Eje X, estas coordenadas van a ser coordenadas Y sub I. ¿Sí? Estas son coordenadas Y sub I, que sabemos que para el eje X analizado son todas positivas. Por ser una figura cuyas dimensiones son conocidas, puedo reemplazar como una sumatoria de áreas conocidas por coordenadas Y sub I, que van a ser coordenadas del baricentro de cada figura conocida. Esta va a ser igual al área total por la coordenada Y sub G. ¿Sí? Esta es la ecuación que ustedes van a plantear en la práctica, pero que yo quiero que aprendan también que esta ecuación me permite saber el momento estático del eje perpendicular a la distancia analizada. Que no lo hagan mecánicamente, sino que entiendan que primero a partir del cálculo del momento estático con respecto a un eje, puedo calcular su distancia, su coordenada perpendicular. ¿Sí? Lo que está aquí expresado dice sumatoria de área sub I por coordenadas Y sub I, que van a ser coordenadas baricéntricas de cada figura conocida, sobre el área total, que el área total no va a ser otra cosa más que la sumatoria de área sub I, ¿sí? Siendo figuras conocidas. De aquí despejo Y sub G. Que ya sabemos que si este valor da negativo, obviamente está mal. Si da 0, obviamente está mal. Tiene que dar positivo. Que ya sabemos que es positivo porque el momento estático es positivo. Que sale a partir de este análisis, del análisis de esa integral. ¿Sí? Área sub I. La figura en este caso está formada por dos áreas. Aquí tenemos un área cuyas dimensiones son conocidas, A y B, ¿sí? Y tenemos una segunda área cuyas dimensiones también son conocidas, C y D. Solamente los fines de poner un valor. Entonces, calculando el área de la primera figura. A ver, lo voy a expresar aquí. Solamente los fines de expresarlo, ya lo vamos a hacer numéricamente. Quiero que quede bien claro y que no se haga mecánicamente. Voy a resolver esta ecuación. Coordenada Y sub G, coordenada Y sub G. ¿Sí? Es igual a sumatoria de las áreas que componen la figura completa. Primera área es esta, figura 1, figura 2. La figura 1 tiene un área de A por B. ¿Sí? A por B. La coordenada en la cual se encuentra el baricentro de la figura 1. La figura 1 tiene un baricentro aquí.
ya sabemos que se encuentra en la mitad de A sobre 2, en la mitad de la base, de la altura. A sobre 2 y a la mitad de la base. A sobre 2 más C. La coordenada de la figura 1 con respecto al eje X va a ser C más A sobre 2. C más A sobre 2. El área, su coordenada. Coordenada que al estar por encima con signo positivo es correcto. C más A sobre 2. Primera figura. Segunda figura. Más, porque es una sumatoria de miembros. Más el área de la segunda figura, C por D. C por D. El baricentro de la segunda figura se encuentra ahí. La coordenada en la cual se encuentra con respecto al eje X se mide en sentido perpendicular y es C sobre 2 por C sobre 2. Área por distancia. Área por distancia. Distancia positiva, que es una coordenada, está por encima, es correcto. Y aquí también, área por distancia. Distancia en la cual se encuentra el baricentro de la figura. Todo esto va a ser igual a la sumatoria de áreas. La figura 1 tiene un área de A por B. La figura 2 tiene un área de C por D. ¿Sí? Y de esa forma despejo, si lo hiciera numéricamente con valores conocidos, podría saber cuánto vale la coordenada I sub G. Con esta coordenada I sub G, que me va a dar aproximadamente por acá, esta es la coordenada, esta es la C, esta es la coordenada I sub G. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. Con esa coordenada voy a definir un eje, que es este eje, que se llama eje baricéntrico. Eje XG. A partir de la coordenada, defino el eje. Eje baricéntrico, que va a contener el baricentro sobre su eje, que se mide en sentido paralelo al momento estático del eje analizado. Y a partir de la intersección de los dos ejes baricéntricos, queda definido el baricentro. ¿Sí? ¿Se entendió? Veamos un ejercicio práctico. Son las 7. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, yo le tengo una consulta. ¿Tenemos que expresar de alguna manera especial el I sub G o solamente ponemos I sub G igual al número? ¿De qué manera especial dirías vos? Sí, igual el No, número. me pregunto si solamente poner con I sub G, por ejemplo, igual a 3, ya estaría. Siempre que estamos hablando de coordenadas de I sub G igual a 3 metros, o el valor que nos dé, ya estaría. Y faltaría representar en la figura cuál es la coordenada calculada, 3 metros, cuál es el eje baricéntrico XG, que a partir de esa coordenada puedo definir el eje baricéntrico, que es paralelo al eje del momento estático analizado, ¿sí? Y dónde se encuentra el baricentro. Si el enunciado pide calcular el baricentro, hay que en la figura representar el baricentro. El baricentro queda definido por la intersección de dos ejes baricéntricos. Eje baricéntrico que también tienen que estar expresados, que salen a partir del cálculo de las coordenadas del baricentro. Coordenadas perpendiculares en este caso. Y sub G y X sub G. No sé si me pude hacer entender. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Ustedes tienen... Yo les digo. Esta tabla, a ver si se ve ahí. ¿La tienen en Universidad Virtual? No recuerdo haberla visto. ¿La tienen ahí? ¿Esta tabla? Es una tabla donde figuran las diferentes formas en donde aparece cómo se calcula el baricentro de cada una de las secciones. Obviamente un rectángulo, el baricentro aquí es la mitad de su altura, la mitad de su base, ¿sí? El área, el momento de inercia, que ya vamos a ver luego. ¿Cuánto vale el momento estático de esta figura? Con respecto al eje X, enunciado. Creo que sí, bien. ¿Cuánto vale el momento estático de esta figura?
0, claro. Sí, está en V, perfecto. Claro, vale 0. Por eso es un dato que no aparece aquí, ¿sí? Porque se entiende que vale 0. De la misma forma que el momento estático aquí tampoco aparece. En este caso sabemos que tiene gesimetría. Aquí no tiene gesimetría, se lo podría calcular. ¿Sí? Así como aparecen también figuras, un cuarto de círculo, una elipse, donde también queda definido tanto el área como el momento de inercia. ¿Sí? Son figuras conocidas que vamos a utilizar para el cálculo del baricentro. Y luego tenemos las tablas de los perfiles, perfil normalizado, que eso quiero que lo veamos en la clase que viene, todavía no. ¿Sí? Veamos el cálculo del baricentro. Quiero que ustedes resuelvan el ejercicio número 383. ¿Sí? 383, el enunciado pide determinar momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y, baricéntrico. No, obviamente no vamos a resolver eso, porque todavía no lo vimos, pero sí podemos calcular el baricentro de la figura. Entonces, al problema 383 le cambiamos el enunciado poniéndole calcular el baricentro, definir el baricentro de la figura. ¿Sí? Son las 7:04. Con todo esto que vimos, ya estamos capacitados para resolverlo y para definir el baricentro de la figura a partir de dos momentos estáticos en ejes arbitrarios, siempre que no sean coincidentes ni paralelos. ¿Sí? A partir de esos momentos estáticos, calcular las coordenadas en las cuales se encuentra el baricentro, que obviamente se mide perpendicular al eje, a partir de esta ecuación. Y definida la coordenada, definir el eje baricentro. Definidos los dos ejes baricentros, con la intersección de los dos, define el baricentro. 383. Sí. Bien. 383. Calcular y definir el baricentro, G. Así como su eje baricéntrico X sub G, Y sub G. Y sus coordenadas baricéntricas con respecto a dos ejes arbitrarios. ¿Sí? Fíjense que la figura es una figura compuesta, formada por áreas que podríamos definirlas como conocidas, triángulos y rectángulos, y solamente a los fines de poder comparar resultados con los que yo resolví, les voy a pedir que definamos las áreas de la siguiente forma. Esta es la figura compleja. Definamos un área aquí. ¿Sí? Definamos un área aquí. Y definamos otra aquí. Como les digo,
Esto es arbitrario, la forma en que se dividen las áreas, pero solamente los fines de tener el mismo resultado con el que yo calcule en su momento de estudiante. Podríamos definir esta figura, figura 1, el triángulo, figura 2, el rectángulo, figura 3, y el rectángulo, figura 4. ¿Sí? Solamente los fines de, bueno, hablar de la misma, con la misma nomenclatura. Esta subdivisión podría ser otra. Llegando al mismo resultado, podría dividirse el rectángulo 3 hasta aquí, el 1 ahí, el triángulo y el 4. ¿Sí? Esta sería otra subdivisión posible, en donde obviamente la figura 1 va a tener otra área, el baricentro se va a encontrar en otra posición, de la misma forma que la 3, la 2 no y la 4 no. Pero obviamente los resultados son únicos. Para cualquier subdivisión, obviamente los resultados definen un único baricentro. Ya vamos a ver luego que también es posible definir un área negativa que me permite a mí resolver el ejercicio más simple. Pudiendo ser en esta misma figura, si yo la dividiera de la siguiente forma. A la figura, el triángulo lo dejo igual. A la figura 1 la resuelvo así. ¿Sí? Esta es la figura 1, esta es la figura 2. A la figura 3 la voy a resolver así. Esta es la figura 3. Contemplando también esta altura. Y la figura 4 va a ser una figura negativa. ¿Sí? Y la pongo con línea de puntos, solamente a los fines de poder identificarla. Fíjense que la figura 1 más 2 más 3 más 4 negativo es la misma figura que la figura del enunciado. Esta es otra forma de resolverlo que también es válido, donde llegamos a la misma solución. Esta forma de resolverlo es mucho más práctico hacerlo cuando, por ejemplo, tenemos una figura, a ver si aparece alguna, en donde aparece la figura 390. La 390 es esta forma. Obviamente, para resolver una figura con esta forma, lo que vamos a hacer es considerar. He llegado hasta aquí. Podríamos considerar una figura rectangular, ¿sí? Restándole el círculo y restándole un triángulo, en donde las figuras son equivalentes. ¿Sí? Esto numéricamente nos va a cambiar. Ya lo vamos a ver con un ejercicio. Primero resolvamos en este caso donde es una sumatoria de miembros para el cálculo del baricentro. Sumo áreas por distancias. Áreas por distancia, áreas por distancia. Todas las áreas, obviamente, con signo positivo. En el caso que tenga un hueco, este caso o este caso, sería un área negativa. ¿Sí? Pero la coordenada sigue siendo con la coordenada de su signo. Veamos primero este caso. Entonces, analizando la figura, lo primero que hacemos es definir en figuras conocidas. Rectángulos, triángulos, círculos, tengo hueco, no tengo hueco, todos positivos. ¿Sí? Definido las figuras conocidas, las enumeré. Yo ya sé dónde se encuentra el baricentro de cada una de las figuras conocidas. Esta se encuentra aquí, la figura 3 se encuentra aquí, que ya vamos a ver con las cotas, las dimensiones. El baricentro de 1 se encuentra aquí y el de 2 se encuentra aquí. Recuerden que el de 2, baricentro de la figura 2, es una figura triangular que aparece en la tablita y se encuentra a 1/3 de su altura y a 1/3 de su base, o a 2/3 del otro lado. Lo que estoy diciendo es que el triángulo tiene un baricentro, que si esto es B, se ubica a partir de este lado, B sobre 3. Y si esto es H, a partir de la base, H sobre 3. De la misma forma de 2/3 de H, ¿sí? O 2/3 de B. De esa forma ubico el baricentro y así como los ejes baricéntricos. Esto que estoy diciendo está en la tablita. ¿Sí? Todas las figuras que no son
son un poco más complejas, aparecen, elipse y demás, aparecen cómo se calcula el baricentro. Definido la figura, en figuras conocidas, definido y conocido los baricentros. ¿Qué es lo próximo que hago? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Todavía no hice nada. Lo primero que voy a hacer, el enunciado me pide calcular el baricentro. Yo sé que el baricentro se calcula a partir de momento estático de dos ejes. Entonces lo primero es definir un eje para calcular su momento estático, ¿sí? Lo que voy a hacer primero es observar la figura. Si la figura tiene un eje de simetría, obviamente voy a empezar por ahí, definiendo como el eje de simetría, eje para calcular el momento estático, que yo ya sé que va a dar 0, que es un valor que no necesita cálculo porque sale por demostración que es 0. Por lo tanto, su coordenada baricéntrica es 0, por lo tanto el baricentro se encuentra sobre el eje de simetría. Esto no pasa en este ejercicio. En este ejercicio, la figura no admite eje de simetría, por lo tanto vamos a tener que calcular sus dos momentos estáticos. Si todos los baricentros estuvieran alineados, ahí tendríamos un eje de simetría de la figura. Si todos los estuvieran alineados así estuvieran alineados, ahí tendríamos un eje de simetría. La respuesta es que sí. Fíjense, si tenemos esta figura. Voy a hacer la misma figura, pero supongamos que las cotas y las dimensiones son tales que permiten que este eje esté alineado con este, esté alineado con este y esté alineado con este. Los tres baricentros se encuentran alineados. ¿Sí? Si yo para este eje, supongamos el eje 3, cualquier eje, si yo para este eje calculo su momento estático, S sub 3, ¿sí? Voy a hacerlo como sumatoria de áreas por la distancia en la cual se encuentran cada eje, coordenadas al eje 3. ¿Sí? Esas coordenadas van a ser, para la figura 1, área 1, ¿qué coordenada tiene? 0. La figura 2, área 2, ¿qué coordenada tiene? 0. La figura 3, 0. La figura 4, 0. ¿Sí? Todo esto me da igual a 0. Que también podíamos expresar antes, que es igual al área total por su coordenada. Lo voy a hacer aquí. S3, sumatoria de A sub I por coordenada al eje, es igual a área total por la coordenada baricéntrico al eje. ¿Sí? Si esto nos da 0, 0, esta sumatoria nos da 0, el área no es 0 porque la estamos viendo, es diferente de 0, la coordenada baricéntrica va a ser 0, significa que el eje es un eje baricéntrico. No tenemos un eje de simetría. Sí, ahí tendríamos un eje de simetría. No tenemos un eje de simetría. Fíjate que la figura es diferente de un lado y del otro. De este lado de la figura tenemos esta porción de rectángulo, que de este lado no está. De este lado de la figura tenemos esta porción de triángulo, que de este lado no está. La figura no es simétrica, la estamos viendo. Se define como eje de simetría una figura que la podamos espejar con respecto a ese eje y no cambia su forma. El eje 3, si las cotas sean tales que los baricentros sean coincidentes, ¿sí? Que no es el caso de este ejercicio, pero si fueran tales que sean coincidentes, que estén alineados, si yo calculo el momento estático de ese eje que yo definí como eje 3, el momento estático me va a dar 0, porque las coordenadas de cada área están sobre el mismo eje, son 0. Que sea 0, el momento estático significa que la coordenada baricéntrica es 0, significa que el baricentro se encuentra sobre este eje. El baricentro seguramente va a estar por acá, aproximadamente por acá, en el centro aproximado de la figura. ¿Sí? Aproximadamente por ahí se va a encontrar el baricentro. Pero no es eje de simetría. No, la figura no es simétrica con respecto a ese eje de un lado y del otro. ¿Sí? Bien. Sigamos con el cálculo.
Ya dijimos que la figura no tiene eje de simetría, así que no podemos hacer el cálculo rápido de definir el baricentro a partir de ese eje. Entonces hay que definir un eje. ¿Qué eje podemos definir? Cualquier eje en el plano nos permite definir una de las coordenadas del baricentro. Solamente a los fines de tener el mismo cálculo, por favor, resolvámoslo con respecto al eje. Solamente a los fines de poder calcular. Definámoslo con respecto al eje X, este eje. ¿Sí? Eje X. ¿Por qué con respecto a este eje? Arbitrario, es solamente a los fines de poder comparar con los cálculos que yo tengo resueltos. Pudiera ser también este eje, pudiera ser un eje por aquí, pudiera ser un eje inclinado. Es conveniente siempre un eje, de tal forma que los cálculos sean más simples, y en donde estas distancias ya las tengo por enunciado, así que es mucho más fácil de resolver. A partir de este eje, voy a calcular el momento estático. S sub X. ¿Sí? Que se define como la integral diferencial de áreas por las coordenadas medidas en sentido perpendicular, que por ser áreas conocidas puedo definir como una sumatoria. Sumatoria de áreas por la distancia en la cual se encuentra el baricentro de cada una de las áreas, medida en sentido perpendicular al eje. O sea, por I sub G sub I. Coordenadas verticales baricéntricas de cada figura. Coordenadas verticales baricéntricas de cada figura. La figura 1 va a tener esta coordenada. La figura 2, esta. La figura 3, esta. Las 3 positivas porque están por encima. La figura 4, esta coordenada. Negativa porque está por debajo. Coordenada. Todo esto es igual al área total por la coordenada I sub G. Coordenada vertical baricéntrica de la figura completa. Con esa coordenada voy a definir el eje baricéntrico XG. Recuerden que el eje X es el eje arbitrario analizado para calcular el momento estático. A partir de estos dos miembros, puedo despejar coordenada I sub G. Sumatoria de áreas por I sub GI. Recién ahora sí vamos a poner las cotas. Aquí tenemos. $40, 20, 20, 25. 40, 20, 20, 25. 20, 30, 20, 30, 20, 15. ¿Sí? 20, 30, 20, 15. Todas las dimensiones en milímetros. Entonces vamos a trabajar con centímetros, poniéndole una coma. Centímetros. ¿Sí? Yo solamente para no tener un número tan largo, trabajo con centímetros. Es equivalente. 15, 1,5, 2, 3, 2. 2,5, 2, 2 y 4. Está bien. Bien. Primer figura. Figura 1. Paréntesis. Figura 1. Área. El área de la figura 1. ¿Cuánto vale? 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 2. Área de la figura 1. Distancia perpendicular al eje analizado. O sea, esta distancia. 4, 5, 6, 7, 8 sobre 2, 4 por 4. Signo positivo. Esto es con respecto a la figura 1. ¿Sí? Área 8 por 2. Distancia 4 positivo. Más. ¿Por qué más? Porque es sumatoria de miembros. Sumatoria de áreas por estancias. Figura 2. Figura 2.
¿Qué área tiene la figura 2? 2 por 3 sobre 2. 2 por 3 sobre 2. ¿Por qué coordenada tiene? También signo positivo, está por encima. 2 más 2 sobre 3. 2, que es esta distancia, más 2 sobre 3. 2 sobre 3. 2 sobre 3. Y aquí tenemos 2. ¿Sí? Profesor, ¿no sería un tercio? Aquí tenemos 2, un tercio de 2. Estamos hablando que la De una. altura, Ahí está, gracias. bien, la altura, esto es altura sobre 3. La altura vale 2, por lo tanto, 2 sobre 3. ¿Sí? Y aquí arriba tendríamos ahora sí 2 tercios de 2, o 4 tercios, el equivalente. Bien. 2 sobre 3, o un tercio si quieren para que se vea mejor. Ponemos un tercio de 2. Ahí está. Un tercio de 2 más 2. Bien, esto es figura 2. Figura 1, figura 2. Figura 3. Figura 3 tiene un área de 3, 4, 5, 6,5. 3, 4, 5, 6,5. Por 2. Este es el área. La distancia es esta distancia, perpendicular al eje. Esta distancia, 2 sobre 1. 2 sobre 2, perdón. Ahí. O sea, 1. Esto es con respecto a la figura 3. Más figura 4. También estas son todas positivas. Positivas, positivas, positivas. Figura 4, que tiene un área de 2,5 por 1,5. Una coordenada con signo negativo, porque está por debajo, 2,5 sobre 2. Siempre son coordenadas, figura 4. Coordenadas de baricentros de las figuras definidas. Toda esta ecuación me está faltando dividirla por el área total. ¿Sí? Toda esta ecuación es igual a área total por I sub G. Coordenada I sub G. ¿Sí? El área total obviamente va a ser esta suma de 8 por 2, más 2 tercios sobre 2, más 6,5 por 2, más esto. La suma de las 4 áreas. ¿Sí? Con esta ecuación puedo definir I sub G. Es una coordenada que tiene signo. Me dicen ustedes cuánto vale cuando la tengan y comparamos resultados. Área total lo hice en milímetros. I sub G 4,3. No. Fíjate que acá hay una... Está bien el cálculo. Fíjate que el cálculo también va relacionado con el sentido común, como lo habíamos dicho antes. Si nos diera 4, estamos hablando que 4 es por aquí. El eje baricéntrico que a vos te da estaría por aquí. ¿Sí? 4 por aquí estaría... No, profe. Disculpe. Ah, Yo lo hice, no lo hice en centímetros, sino que lo hice en milímetros. claro. Sino que estaría 4 milímetros, o sea, del 20 Ah, ahí. abajo. Está un poquito más abajo ahí, un poquito más abajo de eso. Es positivo, de la mitad es 1 por acá, o sea, por ahí. ¿Está bien? Está bien. Me parece que no es correcto. ¿Sí? Para mí el baricentro tendría que dar más cerca por acá, pero bueno, el cálculo que a mí me da es diferente. A ver si tenemos otro más. $2,04. Es un valor más razonable.
Bien. 2,24. Fíjate, el señor Gastón Cader. El área total me da diferente. Primero, el área total se expresa en milímetros cuadrados. Y segundo, área total 38,75 me da 35,75. Fíjate ahí, me da diferente el área total. 21,21. Fíjense, ahí lo reviso. Bien. Fíjense la diferencia de valores. Bien. Si quieren lo resolvemos acá. Lo voy a resolver aquí, a ver si los cálculos que yo hice son los correctos. 8 por 2 por 4, más 8 por 2 por 4, más 2 sobre 2 es 1, o sea, 3 por 2 más 2 tercios. 3 por 2 más 2 tercios, más 6,5 por 2 por 1, nada, más 6,5 por 2 por 1, más 2,5 por 1,5 por menos 2,5 sobre 2. Este signo negativo hace que todo este miembro sea negativo. 2,5 por 1,5 menos 2,5 sobre 2. Igual. Todo esto que me da 80, el momento estático respecto al eje X, me da positivo 80,3125 con unidad de centímetro al cubo. ¿Sí? Todo esto dividido, el área total, dividido, que es la suma de estos cuatro miembros. 8 por 2, más 3, más 6,5 por 2, más 2,5 por 1,5. Igual. Resultado correcto, coordenada y su G vale signo positivo, al igual que el momento estático, 2,2465, 2,25 centímetros. ¿Sí? 2,25, exacto. Este es el valor del momento estático, este es el valor de la coordenada con respecto al eje arbitrario, eje XG, 2,25. Si acá tenemos 2, está un poquito por encima ese valor. Estamos diciendo que 2,25 va a ser aproximadamente por acá. 2,5, 2,25 por acá. ¿Sí? Que es necesario expresarlo en la figura. La coordenada encontrada, esta es una coordenada de I sub G, ¿sí? Coordenada I sub G igual a más 2,25 centímetros. Y que me permite a mí definir 2 sub 3, me permite a mí definir un eje baricéntrico paralelo al eje que estamos analizando, momento estático, o sea, paralelo eje X. Ese eje. Esta es la figura 3. Ese eje. Eje XG. ¿Sí? A partir de definir un eje, calcular el momento estático con respecto a ese eje, encontrar la coordenada perpendicular, defino el eje que es paralelo al eje que estoy analizando, para calcular el momento estático, y que es un eje baricéntrico. Sobre este eje se encuentra el baricentro. ¿Sí? ¿Qué margen de error es aceptable? Fíjense que en este caso los valores son bastante fáciles. 2,25 valor correcto. O sea, no tenemos ningún redondeo aquí. Aquí en este valor probablemente. Ahí depende de los valores. Esa es la respuesta. Un margen, no somos estrictos. Ya vamos a ver que el cálculo del momento de inercia. El cálculo del momento de inercia va a depender directamente de la cantidad de decimales tomados en el baricentro, en el coordenada del baricentro. Por lo tanto, uno no es estricto, sino es conceptual a la hora de corregir este tipo de temas. Se evalúan más que estén bien analizadas las ecuaciones, que los signos sean los correctos.
no tanto el valor puntual, ¿sí? Digamos que si aquí nos daba, un compañero le dio 2,92. A priori parecería que el error es significativo, es pequeño. Habría que ver cuál es el motivo del error, ¿sí? Si ese error se debe a que aquí no puso un signo, voy a sacar un poco de luz, creo que ahí me ven mejor. Si aquí no puso el signo, significa que es un error conceptual, a diferencia de si fue un error de calculador, ¿sí? Bien, listo. Queda definido entonces un eje baricéntrico. Pasemos al próximo eje. Para calcular el momento estático, hacemos el mismo procedimiento. Momento estático y calculamos su segunda coordenada. Voy a borrar, convenientemente, voy a borrar solamente lo que no me sirva. O sea, esto. ¿Sí? Este valor también. Y este valor está expresado ahí también. Bien. Momento estático con respecto a un eje Y, que todavía no lo definimos, ahora lo vamos a hacer, es igual a la sumatoria de áreas por coordenadas X. Coordenadas medidas en sentido perpendicular al eje. Coordenadas X, baricéntricas de cada figura. Coordenadas horizontales, baricéntricas de cada figura. Es igual al área total por su coordenada horizontal X. Esta misma ecuación es la que voy a expresar acá, ¿sí? En donde las áreas son las mismas. Las coordenadas, hay que poner su coordenada en función de la definición del eje, y esto va a ser igual al área total por el eje coordenada XG, que ahora voy a expresar su valor momento estático con respecto al eje Y, y luego calculo su coordenada, ¿sí? Bien, solamente a los fines de poder tener el mismo signo de los mismos valores, vamos a definir el siguiente eje. El eje que yo voy a analizar, eje arbitrario, puede ser cualquiera en el plano, va a ser un eje en sentido vertical, porque es más simple a la hora de calcular las distancias en las cuales se encuentran, que lo voy a hacer aquí. ¿Sí? Este es el eje Y. Así como el eje X se encontraba en la base, casi en la base, porque esta parte estaba por debajo, el eje Y lo pongo en el inicio de la figura. De tal forma que todas sus coordenadas baricéntricas, las figuras que conforman la figura en su conjunto, están del lado derecho, por lo tanto van a ser signos positivos. Significa que aquí las tres coordenadas van a ser signos positivos. Bueno, lo voy a hacer luego. Las tres coordenadas van a ser signos positivos. Momento estático respecto al eje Y es igual a sumatoria de áreas, la figura 1, por la distancia en la cual se encuentra el baricentro de la figura 1 con respecto al eje Y. O sea, coordenada horizontal, perpendicular al eje, GY. La figura 1 tiene un área de 8 por 2. La coordenada va a ser 2 sobre 2. Positivo, 2 sobre 2. 2 centímetros, a la mitad se encuentra el baricentro de la figura 1, medido en sentido perpendicular al eje analizado. Esa distancia. La figura 2 va a tener una coordenada, también se encuentra a la derecha, con signo positivo, que va a ser la suma de 2 más 1/3 de 3. 1/3 de 3. ¿Sí? Esta distancia es igual a 1/3 de 3. 1/3 de 3 más 2. Esa es la segunda distancia con respecto al eje Y. Figura 3. Figura 3, el área sigue siendo la misma, 6,5 por 2. La distancia en la cual se encuentra, 6,5 sobre 2. Positivo también.
3, 4, 5, 6, 7. No, estoy viendo mal. Este está mal. Ahí. La figura 3 tiene una coordenada que vale 2 más 2 más la mitad, 3, 4, 5, 6,5, más 6,5 sobre 2. Ahí. 2 más 6,5 sobre 2, siendo 6,5 esta distancia sobre 2. ¿Sí? Y la cuarta figura también se encuentra a la derecha, tiene una coordenada positiva también, en este caso no va a ser negativa, y vale 3, 4, 5, 6, 7, 7 más 1,5 sobre 2. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Fíjense cómo lo hice bastante más, bueno, lo hice más práctico porque ya tenía la ecuación, ya tenía la ecuación en la mitad armada. ¿Vamos bien? Cada distancia se mide perpendicular al eje. Cada distancia se mide perpendicular. Una distancia que es una coordenada que tiene signo, está al lado derecho, es convenientemente que el eje esté colocado en ese lugar, porque el lado derecho son todas positivas. Positiva, 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 positiva. Esta sumatoria va a ser todos los miembros positivos. ¿Sí? No alcanzo a ver qué dice la última coordenada. Dice 7 más 1,5 sobre 2. Justo se me cortó el audio. 7 más 1,5 sobre 2. Esto es lo que dice esto. ¿Sí? ¿Qué es? Ese 7 es el baricentro de esta figura con respecto al eje Y. 2 y 3, 5 y 2, 7. 7 más 1,5 sobre 2. Aquí tenemos 1,5 sobre 2. ¿Sí? Bien. Y de esta forma puedo calcular cuánto vale el momento estático con respecto al eje Y. Voy a calcular. ¿Tienen el valor del momento estático con respecto al eje Y? El momento estático con 3,6 es la coordenada. Bien, el momento estático, ¿cuánto les da? 3,42, ese es un valor que me gusta más. El momento estático le tiene que dar 122,3125 centímetros al cubo. 122,31. ¿Sí? Dividido el área total me da 3, signo positivo, signo positivo del momento estático, algo que lo podemos verificar analizando el eje. Toda la figura se encuentra hacia la derecha, con signos positivos, obviamente va a ser positivo. Coordenadas, ¿vale? Más 3,42 centímetros. ¿Sí? Coordenada X sub G es una coordenada horizontal que permite definir el eje baricéntrico Y sub G
vale 3,42. ¿Sí? Aquellos que les dio una pequeña diferencia, revisen la cantidad de decimales analizadas. Fíjense que estos son valores simples de poner directamente en la calculadora, que no hace falta un cálculo previo. ¿Sí? 3,42 es el valor correcto. Definido este valor, coordenada XG, el último paso es hacer lo mismo que hicimos para el eje X, lo hacemos ahora para el eje Y. Con esta coordenada defino cuál es el eje baricéntrico. Entonces, a partir del eje analizado, que es el eje Y, represento 3,42 en la dirección perpendicular al eje analizado. O sea, 3,42, aquí tengo 2, aquí voy a tener 3, por aquí aproximadamente. Esa distancia, desde el eje analizado, positivo porque va hacia la derecha, esta distancia es la coordenada X sub G. ¿Sí? Coordenada X sub G, que es igual a 3,42, positivo. Y que sobre esa coordenada se encuentra el eje baricéntrico Y sub G. ¿Sí? Este es el eje Y sub G. Eje baricéntrico Y sub G, coordenada X sub G, medida a partir del eje base, donde calculé el momento estático. La intercepción de los dos ejes, es ese punto, definen el baricentro. Y recién ahora queda terminado el ejercicio. ¿Sí? Baricentro que se definió en la figura y que se definió analíticamente. Como decimos siempre, no alcanza solo con expresar el valor. En la figura tengo que expresar la coordenada encontrada con su dirección correcta. Sentido, en la dirección perpendicular al eje analizado. Con esa coordenada defino el eje baricéntrico. ¿Sí? Eje en el cual se va a encontrar el baricentro. Luego con respecto a un eje, luego con respecto a otro eje, la intercepción de los dos definen el baricentro, que es un punto, pudiendo ser un punto dentro de la figura, pudiendo ser un punto fuera de la figura, que ya definimos, ya hicimos la definición de baricentro. ¿Sí? Punto que queda definido a partir de ejes arbitrarios, eje X y eje Y, son ejes iniciales que yo coloqué. ¿Cómo queda definido? A partir de sus coordenadas, coordenadas XG, 3,42, y coordenada Y sub G, 2,25. El baricentro se encuentra a 2,25 en sentido vertical y 3,42 en sentido horizontal. Ese punto. Que me definen los dos ejes, baricéntrico XG y G. ¿Sí? Esta es la forma de resolver el ejercicio de forma completa, de forma que no deje dudas a la hora de resolverlo. Un error muy común es encontrar esta coordenada y expresarla en la dirección opuesta. En lugar de vertical, horizontal. ¿Sí? Un error muy común. Para que no pase ese error, hay que resolverlo como lo estamos haciendo. Tener siempre presente que el momento estático de un eje se analiza definiendo las distancias perpendiculares al eje. O sea, esta distancia es perpendicular al momento estático que estoy analizando. ¿Sí? Momento estático con respecto al eje Y, distancia perpendicular. Con respecto al eje Y, distancia perpendicular, o sea, coordenada X. Que esa coordenada X me permite definir un eje que es paralelo al eje que estoy analizando en momento estático. Ese eje va a ser el eje baricéntrico. Fíjense que el eje IG es un eje baricéntrico, que no es eje de simetría, porque la figura no es simétrica, pero si analíticamente pudiéramos calcular la integral, si analíticamente pudiéramos hacer momento estático de eje Y sub G, este eje, momento estático del eje Y sub G, igual la integral diferencial de área por sus coordenadas X, sub Y, ¿sí? La distancia en la cual se encuentra cada puntito diferencial de área, esta sumatoria,
que del lado izquierdo va a ser negativo y del lado derecho va a ser positivo, esta sumatoria me va a dar 0. ¿Sí? Que me dé 0 significa que x sub g es igual a 0, significa que el eje es baricéntrico. O sea, estamos hablando sobre lo mismo. ¿Sí? Bien, ¿qué hora es? 8 menos 10. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que evacuemos alguna duda de procedimiento? O sea, quiero ahora que calculen ustedes, de la misma forma que lo venimos haciendo, el problema, el 382 podremos hacer también, pero antes quiero que calculemos el problema 370. Siempre hablamos de calcular baricentro, ¿sí? Obviamente en momento de inercia todavía no. Quiero que calculen el 370 y quiero que calculen el 364. ¿Sí? El 367 también. Bueno, digamos que todos los ejercicios de cálculo de baricentro estamos capacitados para hacer. Fíjense que el 363 es un ejercicio que tiene un hueco, en donde a la hora de hacer la sumatoria de miembros, ¿sí? La figura que tenga un hueco, supongamos que la figura 4, en la figura del ejercicio, la figura 4, es un hueco. Entonces la figura 4, en lugar de ser una sumatoria de miembros, esta área se le considera negativa. Esta área se le considera negativa. Área que obviamente no existe negativa, pero es un artilugio que se usa para poder calcularlo y que es totalmente válido. Solamente el área se considera negativa. La coordenada va a tener el signo de la posición donde se encuentre la figura. Este signo es el signo de la coordenada, en función de la posición. Este signo va a ser siempre positivo, que las áreas sean positivas, a no ser que tenga un hueco, que este signo sea negativo. ¿Sí? Digamos que estamos capacitados para resolver también ese tipo de ejercicio. 370, 63, 67, perfecto. 63, quiero que lo hagan. El 63 que tiene un hueco, que ya dijimos cómo resolverlo. 64, ya dijimos también con un hueco. El 67, ¿sí? Bien. Por favor, chicos, practiquen esta ecuación que parece simple, pero va a prestar a la confusión a medida que avancemos. Como decimos siempre, empezamos por lo simple y lo vamos haciendo cada vez más complejo. La clase que viene, no me voy a detener en explicar nuevamente esto, sino que vamos a avanzar con momento de inercia. ¿Sí? Que lo vamos a hacer un análisis parecido a este, ya que la ecuación es similar. Esta ecuación es similar. Esta no, obviamente no. Esta ecuación es similar. La diferencia es que esta coordenada está al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a aplicar el teorema de Steiner, ¿sí? Que va a ser el tema base hasta el fin de año. Son las 8 menos 10. Tenemos estos últimos 10 minutos. Hoy es 15. Está abriendo el calendario. Tenemos, si no me equivoco, la semana que viene, semana del 19. La otra semana, semana del 26. La otra semana, semana del 2. Y el sábado 7, el parcial. ¿Sí? Estamos hablando que tenemos 3 semanas, tiempo de sobra para ver este tema. El lunes que viene vamos a seguir viendo, no cálculo de baricentro, pero sí momento de inercia. Ya vamos a empezar con momento de inercia de figura simple. Por eso cálculo de baricentro tiene que ser un tema que esté bien aceitado. Momento estático tiene que ser un tema que esté bien aceitado, bien estudiado. Calculen y vean el cálculo de una figura que tenga un hueco. ¿Sí? La figura 379 también, con este concepto de considerar un área negativa, también es mucho más simple su resolución. 379 para el cálculo de baricentro. ¿Sí? Así que tenemos tiempo de sobra, digamos. No hay que relajarse, pero tenemos tiempo de sobra. La semana que viene no, seguramente la otra semana, el 26, pondremos el trabajo práctico último, número 8. Yo este fin de semana quiero hacer toda la devolución de todo lo que estoy debiendo, así estamos al día.
y la semana que viene podemos evacuar dudas con respecto a los trabajos prácticos que hayan quedado pendientes. Recuerden que la condición es bien clara. Tienen que estar todos los prácticos aprobados, en condición de aprobado, no en condición de presentado, en condición de aprobado. Así que aquellos que estén desaprobados tienen que tener la devolución del profesor y tienen que ustedes volver a presentar en función de las correcciones para que el examen, para que el práctico se considere aprobado. ¿Sí? Yo, como les digo, este fin de semana voy a estar trabajando, así que para la semana que viene estará el día. Así que bueno, aprovechen ponerse al día con los prácticos previos. Como dijimos, no va a ser un motivo para que no puedan rendir el examen, pero sí van a perder las mesas de examen de diciembre, aquellos alumnos que hayan promocionado o que estén en condición de promoción práctica o promoción total, o que quieren rendir la materia en la última fecha de noviembre-diciembre, no lo van a poder hacer, condición que está aclarado de principio de año y que se va a exigir, y bueno, que es el premio para aquellos que vienen con la materia al día y la sanción para aquellos que presentan los prácticos en fechas diferentes a las estipuladas. ¿Sí? Bueno, chicos, son las 8 menos 5. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren que evacuemos alguna duda con respecto a temas anteriores? Diagramas, que es un tema siempre que sale, que siempre genera muchas dudas. Este ejercicio, obviamente, mañana, este video, obviamente, mañana, hoy mismo, se lo voy a encargar, como hacemos siempre, así lo tienen todos los videos. Recuerden que a medida que voy subiendo videos, voy descargando videos viejos. Los últimos videos voy descargándolos para tener capacidad en el Drive. Pero descárguenlos, ténganlos todos los videos porque son de público conocimiento, son para que se puedan pasar. Pero por un tema de capacidad yo lo saco, así que bueno, aquellos que quieran ver cosas viejas no lo van a poder hacer directamente de la UB. Por último, fíjense que este ejercicio también se podría resolver con la famosa tablita, que es más simple el cálculo, sí, es más simple, siempre y cuando uno tiene bien claro el concepto. La forma de hacerlo en una ecuación permite visualizar mejor las distancias tomadas, pero también podría hacerlo a partir de una famosa tablita que tiene la siguiente forma. Fíjense que la tablita no me la sé de memoria, sino que la vamos a ir interpretando a medida de las necesidades. ¿Qué estoy diciendo? Primer columna, segunda, tercera, no me la sé de memoria, sino que la voy a ir colocando a medida que la vaya necesitando. ¿Sí? Lo primero que hacíamos era dividir las figuras. Entonces aquí pongo figuras. 1, 2, 3, 4. Conocía las figuras. ¿Sí? Lo segundo que podríamos representar son las áreas. Áreas de cada una. A sub i. ¿Sí? Estas áreas, área 1, área 2, área 3, área 4. No sé si se alcanza a ver. Parece que no. Lo voy a hacer acá. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo primero que necesito es dividir la figura conocida en figuras conocidas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Segundo paso, podría definir las áreas. Áreas. A sub i. ¿Sí? Área 1, área 2, área 3, área 4. Son todas positivas en este caso. Si tuviera una negativa, un hueco, pondría aquí su signo. En donde la sumatoria de todas estas áreas me va a dar el área total. Valor que necesito para el cálculo del momento estático, para el cálculo de la coordenada. ¿Sí? Paso siguiente podría ser representar las coordenadas baricéntricas de cada una de las figuras, por ejemplo, en sentido horizontal. ¿Sí? Coordenadas horizontales. De la figura 1 va a tener una coordenada horizontal, que es este valor con respecto al eje analizado. Figura 2, coordenada horizontal. Figura 3, figura 4. Con estas coordenadas horizontales voy a poder calcular
el momento estático de cada una de las figuras con respecto al eje perpendicular a la coordenada, o sea, con respecto al eje Y. Y aquí es donde presta a veces la confusión. Esta coordenada horizontal la puedo llamar X. Aquí tenemos S sub I, momento estático con respecto al eje Y, que es áreas por distancia. ¿Sí? La sumatoria de todos los momentos estáticos me va a dar el momento estático completo de la figura en su conjunto, que dividido sobre el área total me va a poder definir la coordenada X sub G. X sub G es igual sumatoria de S sub I sobre área total. ¿Sí? No estoy poniendo más que la ecuación ya conocida. Lo mismo podría hacer con la otra coordenada. Y coordenada vertical SX, ¿sí? Donde la sumatoria SX me da un S su conjunto que aquí defino y su G. Es otra forma de resolverlo que también es válida, como dijimos al principio, es una herramienta que hay que saber interpretar. Y no equivocarse con las coordenadas analizadas de un lado o del otro. Esta forma es la forma más visual, áreas por distancia perpendicular al eje analizado. ¿Sí? De esa forma no se van a equivocar. Una vez que tengan el valor, lo expresan en la figura y representan tanto su coordenado como su eje encontrado. ¿Sí? Bien, chicos, son las 8 menos un minuto. Vamos por cortar. ¿Quedó alguna duda más? Si no quedaron dudas, repasen todo lo visto. Calculen los ejercicios que dimos de tarea, 370, 363, todos los ejercicios donde pueden calcular el baricentro. Figuras simétricas. Revisen también tablas, las tablas que ya dijimos que están en la V. Si no están, las voy a revisar y las voy a subir si no están. Donde permite calcular los parámetros de cada sección. Así también como los parámetros de los perfiles normalizados. Perfil normalizado I, perfil normalizado C y perfil ángulo. ¿Sí? Y nos veremos el día lunes, si les parece. Buenísimo, profe. Muy bien. Muchas gracias. Hasta Listo. lunes. Hasta luego.